Bueno, don Eduardo Hernández, un abrazo. Un abrazo, Juanca, ¿qué tal? Juan Carlos también, un abrazo. Don Juan Carlos, buenos días. Juan Camilo, Eduardo, muy buenos días para ustedes. Bueno, ayer el presidente Petro Bueno, me gustaría antes preguntarle a Juan Carlos cómo vio el informe de Noticias Caracol. Pues un informe muy contundente con hechos gravísimos que a mí me hicieron rememorar aquellas épocas cuando se denunciaba y entre esos denunciantes estaba el entonces senador Gustavo Petro, la infiltración del paramilitarismo en las más altas esferas del poder en Colombia. Recordemos que dos, dos exdirectores del DAS resultaron condenados por convertir esa dependencia estatal en una guarida de colaboración con el paramilitarismo. De manera que todos los documentos que ha presentado Noticias Caracol son de una inmensa gravedad porque revelan que en el gobierno Petro ha ocurrido la cosa al revés. Antes eran los paramilitares los que infiltraban los gobiernos y ahora tenemos a grupos delincuenciales que infiltran el gobierno hasta sus más altas esferas. Lo que sorprende aquí en todo esto ha sido la reacción de Petro. Inicialmente negar esto, empezar a hablar de la CIA, que había hablado con la CIA, pero que no creía lo que la CIA decía, que la CIA desestabilizaba gobiernos, pero ahora ante la gravedad de lo ocurrido, que ya no se puede barrer bajo la alfombra, empieza a titubear y a decir que entonces que se va a pedir un peritazgo con respecto a estos documentos, en fin, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos a la vista, por desgracia para Colombia, es esa contaminación, es ese gangrenamiento del sistema por parte del crimen y, por supuesto, un hecho no menos grave, y es el que los grupos delincuenciales con tanta facilidad logren infiltrar los niveles más altos de los gobiernos en las últimas décadas. La Fiscalía ha dicho que esta información, Juan Carlos, que es un atenuante a la situación, existe. Es decir, esta información es verificada. Es lo que ha dicho en las últimas horas precisamente también la fiscal Luz Adriana Camargo, que ha defendido precisamente la gestión, dice, de la fiscal especializada de Medellín, pero al mismo tiempo, don Eduardo, pues declara y deja en el tintero varias preguntas que ellos dicen van a investigar también internamente. Y es pues el tema de, partiendo del por qué la fiscal especializada, ante semejante tamaño de información que tenía en sus manos, no pidió ayuda para adelantar la investigación, para acelerarla, que es lo que hoy se está preguntando la opinión pública. Así como dijo y se defendió y dijo, no cuenten desde el momento del retén hasta hoy el proceso que ella dice es donde acusan a la fiscalía de estar muy demorado. El retén fue hace un año y ella dice, pues la información se va conociendo capaz 3 meses, 4 meses, 5 meses después, ¿no? Claro, inclusive no, es que son 16 meses, casi año y Sí. medio, pero lo cierto, Juanca, es que ahí hay tres posibilidades. La primera, que efectivamente la fiscal hubiese estado quizá abrumada con demasiada información y no haya pedido ayuda, que es la teoría de la fiscal. La otra es que haya existido algún tipo de negligencia en el sentido de que ella se dedicó únicamente a investigar lo que concierne a su departamento, dejando por fuera una información de alcance nacional muy grave que a lo mejor por unas fallas de criterio no las pasó, o cabería también la posibilidad de preguntarse si es que deliberadamente se ignoró esta información con el propósito de que no se conociera y no tuviera alcances nacionales. Yo creo que coincido con usted en el sentido de que ahí hay un capítulo muy importante de investigación de qué fue exactamente lo que pasó con esa información y por qué el país no la conoció antes de este informe especial de Noticias Caracol. Nos estábamos preguntando ahora en el banner si el presidente Petro cambió de posición frente a este asunto. Pues totalmente. El presidente Gustavo Petro publicó varios mensajes en su cuenta en X en las últimas 48 horas diciendo que era una información falsa, asegurando que supuestamente la fuente de Ricardo Calderón era la CIA, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, y que esta era una información de inteligencia.
cuando esta nueva información, y lo hemos dicho ya a lo largo de estos últimos 3 días, que reposaba en la misma fiscalía. Y ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo así? ¿El presidente por qué reacciona de esta manera? ¿Será que el presidente, que además reacciona casi 24 horas después de la publicación del informe, no vio el informe? ¿Lo asesoraron mal? De hecho, si usted le da una mirada, Juanca, al editorial del diario El Espectador hoy, es bastante interesante. ¿Qué informe vio el presidente? Se pregunta, ¿qué informe vieron en la Casa de Nariño? Haciendo referencia precisamente a eso, a que era una información que reposaba en la fiscalía, una información tangible, no una cosa de inteligencia somera, y el presidente Gustavo Petro, de alguna manera despistado, atacando al mensajero, atacando al periodista, y anoche ya escuchábamos algo completamente diferente, y es a un Gustavo Petro que dice, tengo mis dudas, pero sí hay que empezar a investigar esa información. Por lo menos ya reconoce su existencia. Exactamente, que ese es uno de los puntos. Tenemos la declaración del presidente Gustavo Petro. Escuchemos. Que sobre el tema de lo que acaba de sacar Caracol, sobre la que tengo muchas dudas, hemos decidido que se haga, ojalá, un examen forense, de informática forense a los chats, que la DIJÍN entrega a la Fiscalía de Antioquia, que no a la Fiscalía General, pero que sea la Fiscalía General, y sepamos la verdad, con un aval de informática forense de la Fiscalía, que es la entidad que puede hacer eso. De acuerdo a eso, tomaré decisiones, no antes, porque es la verdad la que debo tratar de que la verdad sea la que guíe mis decisiones. Yo tengo una pregunta ahí, Juan Carlos, no sé si me la pueden ayudar a resolver. ¿El presidente Petro puede solicitarle este tipo de cosas a la Fiscalía? Pues aquí hay ¿Esa un autoridad, enredo. digo, ante la Sí, sí, Fiscalía? sí. Aquí hay un enredo muy grande, en primer lugar, porque el presidente no es el jefe de la fiscal, de la Fiscalía General de la Nación. Ese es un organismo autónomo que tiene unas normas que le rigen. De manera que aquí nos encontramos con una actitud de Petro que ya se ha hecho recurrente. Recordemos cuando el asesinato de Miguel Uribe y cuando empieza la Fiscalía y la Policía General, la Dirección Nacional de la Policía, a señalar que había indicios hace unos meses de que algunos de estos grupos anteriormente vinculados con las FARC podrían estar vinculados con el asesinato a Miguel Uribe. Y recuerden ustedes que Petro sale a desmentir todo eso todo el tiempo. Incluso en algún momento, de manera bastante infame, dice que se trataba de un lío de platas. Y luego los acontecimientos lo han desvirtuado. Eso llama la atención porque es el mismo patrón que está ocurriendo ahora. Y es primero desacreditar, negar y luego ante la contundencia de los hechos tratar de borrar lo que anteriormente ha dicho. Aquí hay un hecho, vuelvo a insistir, de inmensa gravedad que recuerda aquellos momentos que el país vivió de infiltración del paramilitarismo hasta las más altas esferas, porque recordemos que hay unos cabecillas de grupos delincuenciales que vienen diciendo que colaboraron en la campaña de Gustavo Petro. Si Petro estuviera en la oposición, ustedes se imaginarán todo lo que estaría diciendo. Y eso requiere ser aclarado. Aquí en su momento hubo investigaciones muy serias sobre la infiltración del paramilitarismo en la política. Necesitamos de esas investigaciones serias ahora acerca de qué tanta verdad o no, por supuesto hay que presumir la inocencia, pero acerca de qué tanta verdad o no hay con relación a esta infiltración hasta las más altas esferas. Hay un elemento aquí que empieza a sentir una parte de la ciudadanía y es que eso que llamaban la paz total puede resultar una infiltración total y eso sería muy gravísimo porque señala hasta qué punto el crimen organizado ha gangrenado la democracia colombiana.
Exactamente, y ese es el cuestionamiento Juan Carlos, que además, Juanca, para adicionar don Edu, y es, ayer también el presidente Petro empieza a poner en tela de juicio el proceso de paz con las disidencias, ¿no? Es decir, que ahí también muestra cómo va cambiando la postura, no por el informe, hay que aclararlo. Él acude a otra cosa y dice, en el acuerdo que firmaron la semana pasada con las disidencias de Calarcá, no está establecido que paren o se detengan con el tema del reclutamiento de niños. Y dice, si ellos no firman este punto del acuerdo, nos toca acabar con las negociaciones. Lo dice tajantemente, ¿no, don Eduardo? Adelante. sí, no, iba a decir frente a esto que estaba diciendo Juan Carlos que es bueno hacer esa aclaración y es que lo que revela Noticias Caracol son unas evidencias. Aquí no estamos diciendo se está condenando, declarando culpable al señor Huertas y al señor Mejía. Evidentemente aquí puede haber algunas dudas razonables, pero evidentemente aquí lo importante es que al final se tomen unas decisiones y que haya unas investigaciones del caso. Ya el gobierno ha optado en una primera instancia por no apartar del cargo ni al general Huertas ni al señor Wilman Mejía, ¿no? Acuérdense que el general Huertas es quien toma las decisiones de traslados en la fuerza pública, en el ejército particularmente, quienes van a un lado, quienes van al otro, y pues evidentemente en otras oportunidades, y quizá Juan Carlos nos ayuda a recordar un par de ellas, ya en ocasiones parecidas habían apartado a estas personas del cargo ante una duda razonable. No estamos diciendo que él es culpable, pero evidentemente el hecho de que tenga tanto poder en el ejército, una persona con este tamaño de cuestionamientos, pues sí genera unas preocupaciones en el funcionamiento como tal de las fuerzas militares. Aquí por mucho menos, Juan Carlos, y usted quizá lo recuerda, a un policía que se ve en un video golpeando a una persona en la calle o porque lo persiguió o porque quizá excedió su fuerza y demás, apartan a esos policías mientras avanza la investigación, pero aquí la decisión del gobierno de Gustavo Petro ha sido la de mantenerlos en el cargo mientras no se demuestre que efectivamente son culpables. Sí, que ahí es uno de los puntos más también muy importantes. Yo, ya para cerrar, sí me gustaría plantear una cosa que hablábamos y pensaba también fuera de cámaras. ¿Qué estará pensando la tropa que todos los días tiene que ir a combatir con las disidencias de Calarcá? El soldado que todos los días arriesga su vida en Antioquia, don Juan Carlos, combatiendo día a día con las disidencias, cuando ve una cosa de estas. Pues es claro que se da una desmoralización cuando las reglas de juego no están claramente establecidas desde arriba. Eh, en Colombia, por desgracia, se ha convertido en una norma del comportamiento de buena parte de la casta política y es aliarse hasta con el diablo para conseguir sus fines. Y en el caso de Petro, el problema es que lo que él tanto censuró, lo que él tanto criticó como uno de los líderes más persistentes de la oposición, lo que le llevó finalmente a la presidencia, se hace el de la vista gorda cuando ocurre en su gobierno. Pensemos, comparando con lo que está aconteciendo, que lo mismo él dijo inicialmente de los implicados en el robo de la Unidad Nacional del Riesgo. Recuerden ustedes todo lo que decía de su ministro de Defensa, el señor Bonilla, que está pues siendo investigado por la Fiscalía y sobre lo cual hay unos indicios gravísimos. Negar que eso era verdad. Recuerden ustedes que Petro señaló que eso era la oposición la que estaba entregando esos sobornos, que cómo su gobierno iba a sobornar a unos parlamentarios que estaban en la oposición. Y hoy hay una catarata de evidencias que señalan que claro que sí ocurrió eso, que bajo las narices de Petro y personas de su entera confianza se robaron la unidad del riesgo. Recordemos, es que esto de la inteligencia no es nuevo. ¿Dónde está el que fuera director de inteligencia de Petro, dueño del Partido Verde? ¿En qué lugar está? ¿Está tranquilo, gozando de libertad en Colombia? No, está escondido bajo las naguas de la dictadura de Ortega y su mujer en Nicaragua,
porque está relacionado con un incidente gravísimo ser copartícipe de ese robo de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, lo que esto evidencia es que mientras que la casta política en Colombia no se desligue de su continua colaboración con el mundo criminal, esto se va a repetir en cualquier gobierno. Y este, que decía que iba a ser la excepción, no lo resultó. Claro Oiga, yo le resuelvo esa duda, sí. Juan Camilo, muy rápidamente con una sola frase. Que están combatiendo, usted decía, ¿cómo se sienten los soldados? ¿Qué está pasando con la tropa en terreno? Pues lo que deben sentir en este momento es que están combatiendo en unas condiciones de una absoluta desventaja, con una información privilegiada en manos de los criminales. Exactamente, y esa es una de las preocupaciones también. 9:22, vamos a avanzar. Ayer condenaron en segunda instancia a Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este es un hecho judicial de suma relevancia, por supuesto, muy importante también. Fue condenado a 28 años de prisión, inhabilidad para ejercer cargos públicos. La defensa del señor Santiago Uribe pues apeló la decisión. Es una decisión en segunda instancia por el Tribunal de Antioquia, todo por el caso de los 12 apóstoles. Don Juan Carlos, ¿qué mensaje le da esta condena del Tribunal de Antioquia? Yo creo que es positivo que la justicia actúe. Esa acción de la justicia demoró años y años porque el señor Santiago Uribe tenía un poder inmenso, nada más y nada menos que hermano del presidente Uribe, luego del expresidente Uribe, uno de los hombres políticos más poderosos de Colombia. Y todo eso permitió que durante años Santiago Uribe pudiera eludir la acción de la justicia, después de todos los crímenes cometidos por esa agrupación de ganaderos y hacendados de Antioquia, que constituyeron un grupo criminal en compañía de otros criminales de los grupos paramilitares. Y esto vuelve y revive algo que acompaña al expresidente Uribe desde que fue gobernador de Antioquia. ¿Hasta qué grado Uribe, tanto como gobernador como presidente, conocía o no de las andanzas del paramilitarismo? En este caso uno pudiera decir que la justicia cojea, pero llega. Y ojalá que este tipo de colaboración entre gente de poder ligada con políticos o con la política, con el mundo criminal, no importa de dónde provenga esa colaboración o de dónde sean los políticos, si son derechistas, centristas o izquierdistas, ojalá que eso se cortara por lo sano. Por desgracia, el poder de la casta política es inmensa y pueden dilatar largamente las decisiones de la justicia, lo que genera en las víctimas, por supuesto, una sensación inmensa de desprotección. Pero quisiera ya uno que la justicia actuara en Colombia siempre frente a los poderosos y no de manera selectiva. Eduardo, este proceso tomó un radical giro de la primera instancia a la segunda, ¿no? Sí, además que estamos hablando de un proceso judicial de 30 años, ¿no? Es que es un proceso absolutamente largo, lleno de información, de datos, de intereses, ¿no? No solamente frente a lo que estaba pasando en ese contexto antioqueño, sino también intereses políticos. Evidentemente aquí estamos hablando del hermano de Álvaro Uribe Vélez, que se ha convertido en uno de los hombres más poderosos de las últimas décadas en materia política. Aquí, Juanca, solamente dejar algo y es siento yo que tanto en el caso del expresidente Álvaro Uribe como en este, hubiera uno quedado un poco más tranquilo si usted ve que en una primera instancia toman una decisión y en la segunda instancia lo ratifican. En el caso del expresidente Álvaro Uribe fue al revés, que lo condenan en primera instancia, lo absuelven en segunda instancia. Aquí lo que pasa es que lo absuelven en primera instancia y lo condenan en segunda instancia. En teoría, esto cómo debería funcionar. Simplemente usted hace un proceso en primera instancia, condena o absuelve, y en la segunda instancia debería haber una revisión donde más o menos sea una decisión coherente, es como una especie de revisión, un checklist, donde se evidencie que los primeros que hicieron su trabajo lo hicieron bien.
Aquí, evidentemente, lo que ha ocurrido con estos dos casos, tanto el del expresidente Álvaro Uribe como ahora el de su hermano Santiago Uribe Vélez, es que lamentablemente ante la opinión pública y ante los ciudadanos, pues quedan una serie de dudas alrededor de si efectivamente estas personas son inocentes o culpables y evidentemente queda esa sensación de que al final muchas de estas decisiones podrían eventualmente también tener muchísimos tintes políticos. 9:27 de la mañana. Ahí está entonces este hecho judicial muy importante. Y ya para terminar en temas internacionales, Trump y Maduro. Otra vez hay cierto asomo de diálogo. Aquí hay un limbo tremendo, Juan Carlos, que nos tienen, de hecho, me llamó mucho la atención John Bolton, que es fue un importante secretario de seguridad allí en Estados Unidos, dijo que a él le preocupaba bastante el tema de que Trump no tiene clara lo que va a hacer con Venezuela, es decir, ni Estados Unidos tiene claro qué va a hacer con el gobierno Maduro. Aquí pues ha declarado el presidente Trump ciertas intenciones de dialogar, aunque puso el escenario también de ir a las malas, y si dice que ir a las malas, pues vamos a repasar la declaración, miren. If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. Bueno, ahí está entonces el señor Donald Trump. Juan Carlos, ¿qué cree, cómo lee usted el futuro de lo de Venezuela? Para esto es aleccionante mirar lo que ha ocurrido con las actitudes cambiantes todo el tiempo de Trump frente a la guerra en Ucrania. La relación, por ejemplo, con Zelensky o con Putin. Un día los considera sus mejores amigos, al otro día está mandándolos al diablo, al tercer día envía emisarios. Trump y su forma de actuar tanto en los negocios como en la política es el chantaje, es hablar duro e intimidar al adversario. Lleva ya varias semanas tratando de intimidar al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y al grupo que lo acompaña en el poder. Es una forma de presionar, es una forma de presión psicológica, a ver si ceden. Eso ha hecho contra Zelensky, eso ha hecho contra Putin, eso ha hecho contra China, eso hizo contra Panamá, recordemos ustedes en el inicio de su gobierno, eso trató de hacer contra Dinamarca por la posesión de Dinamarca de Groenlandia, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, el interrogante que está abierto es, en la medida en que ese chantaje no funciona, no se desmorona el régimen de Maduro, ¿qué es lo que puede hacer Trump? Una posibilidad es bombardear objetivos estratégicos en Venezuela, pero ¿y si no cae el gobierno con ese bombardeo? Pues ahí hay un callejón sin salida. ¿Por qué razón? Estados Unidos hoy no tiene la disposición, porque eso dividiría al país, porque vienen unas elecciones de medio término, para destinar 30, 40 mil infantes de marina para que desembarquen en Venezuela e inicien una operación militar de destino muy incierto. Esa es la realidad. De manera que lo que probablemente a ocurrir, aunque uno se puede equivocar de aquí hasta Pekín, es lo que está aconteciendo con las negociaciones alrededor de Ucrania. Es decir, Trump quiere sacar a Estados Unidos de esa guerra, lo ha tratado de sacar ya no entregando armas, sino vendiéndoselas a la OTAN para que se las pasen a Ucrania, en fin, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento no logra llegar a un acuerdo de paz. Pero fíjense ustedes que todo el tiempo vuelve y busca emisarios, una manera de conversar. La pregunta decisiva es, ¿él quiere que Maduro se vaya o quiere hallar un modus vivendi con el régimen de Maduro que signifique ir abriendo el camino a que la oposición algún día pueda volver a gobernar en Venezuela? Los colombianos no debemos olvidar cuán importante es esto, porque si hubiera bombardeos de los Estados Unidos sobre Venezuela, no invasión, solo bombardeos, piensen ustedes la avalancha de refugiados venezolanos que otra vez tendría el país. Por eso para Colombia, observar y tener una posición sensata frente a esto es de inmensa
necesidad. Claro, que ese es el punto, Eduardo. No, yo solamente es que uno ve a un presidente Trump con esas ganas de él de gobernar el mundo, ¿no? Él siente que gobierna el mundo y no solamente a Estados Unidos. Partiendo de esa base, sí es muy evidente que el presidente Donald Trump tiene entre sus prioridades, si no la principal prioridad, además de, digamos, las guerras y lo que está pasando con Rusia y demás, es el tema del narcotráfico. El envío de toda esta flotilla al Caribe, un envío que no solamente es muy grande, sino que lo sigue fortaleciendo, pues lo que deja ver es que el presidente Trump definitivamente sí tiene a Nicolás Maduro entre ojos. En esa declaración que usted nos transmitió hace unos minutos, le da a uno la sensación de que lo que está diciendo es vamos por el señor por las buenas o las malas, y que esas negociaciones y esas conversaciones en realidad tienen el propósito es de que el señor Maduro, como le dirían a los presos, coopere y se vaya de buena manera, o si no, también lo podrían hacer de mala manera. No estoy tan seguro, como decía Juan Carlos, si esto podría ser vía bombardeo. Yo creo que hoy las fuerzas estadounidenses y sobre todo esas que mandaron allá al Caribe tienen unas capacidades tecnológicas enormes. Acuérdense que ya Donald Trump había anunciado también unas labores de inteligencia grandísimas. Entonces, al final, esto casi que podrían hacerlo sin necesidad de mucha violencia. Si el presidente Trump da la orden, le da a uno la sensación de que esto podría ser algo, una operación, digamos, dirían algunos quirúrgica, para que el señor Maduro salga del poder. Y yo sí veo que hay unas enormes intenciones del gobierno de Estados Unidos de lanzar una intervención, de hacer algo con Nicolás Maduro. Acuérdense que hace tan solo un par de días el cartel de los Soles ha sido catalogado como una organización terrorista, es decir, se ha venido como tejiendo todos los pretextos, ¿no? Para que al final eso pueda terminar eventualmente en una intervención, pero coincido con Juan Carlos en el sentido de que quizá algo que detiene a Donald Trump es el saber si intervienen, si hay una captura de Maduro, de sus hombres más cercanos y demás, eso podría solucionar la situación política o si eventualmente la podría empeorar. 9:34, don Juan Carlos, gracias. A ustedes, Juan Camilo, Eduardo, un placer estar con ustedes. Eduardo, un abrazo. Vale, Juan Carlos, un abrazo. Chao.